Hoy vamos a meternos en la vida de una de las mentes más brillantes en la historia de la Iglesia. Un hombre que, paradójicamente, lo único que quería era silencio. San Gregorio Nacianceno. Y esta pregunta es justamente la gran paradoja que definió toda su vida. O sea, ¿cómo es que alguien que le huye al mundo termina siendo la persona que lo salva? Uf, qué dilema, ¿no? Bueno, ese fue el dilema de Gregorio. Y miren, aquí está el meollo del asunto. Por un lado, lo que él más anhelaba, una vida tranquila, de soledad, de estudio, paz. Pero por el otro, el llamado insistente de Dios a meterse de lleno en las batallas más feroces de su tiempo. Este tira y afloja fue el motor de toda su vida. Entonces, arranquemos por acá. La historia de Gregorio es la del típico héroe a su pesar. ¿Vieron? De esos que no buscan para nada la grandeza, pero la grandeza, terca, los encuentra igual. Ok, pero ¿quién era este personaje? Bueno, para empezar, nació en una familia de santos. ¡Imagínense! La Iglesia lo llama doctor, un título que no se le da a cualquiera. Le decían el teólogo, así, con mayúsculas, por su entendimiento tan profundo de Dios, y el Demóstenes cristiano, porque su oratoria era de otro nivel. Su gran misión, defender el complicadísimo misterio de la Trinidad. Ahora, una mente como la suya no aparece de la nada. ¿Cómo se forjó? Bueno, su educación fue mucho más que ir a clases. Fue como una forja, un crisol donde se mezclaron la fe, el intelecto y amistades que le cambiarían la vida. Él se movió por todos los grandes centros de saber de su tiempo. Pasó una década entera en Atenas, que era como el Harvard de la época. Y justo cuando cumple 30 y dice, listo, ahora sí mi vida de monje, ¡pum! Su propio padre lo ordena sacerdote, casi a la fuerza. Gregorio, muerto de miedo, se escapó. Y aquí empieza ese patrón que se repetiría una y otra vez. Huir y después volver. Y fíjense qué curioso lo de Atenas, porque ahí, por un lado, se hace amigo del alma de San Basilio Magno, otro titán de la fe. Pero, al mismo tiempo, se sentaba al lado de Julián, el que después sería el emperador apóstata que intentó borrar el cristianismo del mapa. Increíble. 2 compañeros de estudio, 2 caminos totalmente opuestos. Toda esta preparación, todos estos estudios y amistades, lo estaban llevando a su desafío más grande. Y no fue una batalla con espadas, fue una guerra de ideas. Y lo que estaba en juego era, nada más y nada menos que el alma del Imperio Romano. Para que dimensionemos el tamaño del problema, hay que pensar en este número. 30 años. Sí, durante 30 largos años, la capital del imperio, Constantinopla, estuvo completamente dominada por una herejía que negaba que Cristo fuera Dios. Piensen en eso, 3 décadas. La comunidad católica era diminuta, la perseguían, estaba a punto de desaparecer. A ver, ¿qué era esto del arrianismo en sencillo? Básicamente, decía que Jesús era como un super ser. Sí, pero creado por Dios, o sea, no Dios mismo. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué? Ah, pero era peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si Cristo no es Dios, entonces no nos puede salvar de verdad. Se caía todo el edificio de la fe. Ese era el dragón que Gregorio tenía que enfrentar. Y entonces, en el 379, llaman a Gregorio. Justo a él, al que querían silencio. Le piden que se haga cargo de esta misión imposible. Y no crean que le dieron una catedral. No, su cuartel general era una casita, una iglesia improvisada. Pero escuchen el nombre que tenía, Anastasia. ¿Saben qué significa? Resurrección. Era una profecía. Estaba por resucitar la fe en la capital. Y para ganar esta batalla, Gregorio no iba a usar la fuerza bruta, para nada. Sus armas eran otras, la claridad de su mente, una razón iluminada por la fe y palabras precisas como un bisturí. Aquí es donde se ve su genialidad. Para explicar este misterio de cómo Dios es uno y a la vez 3, él usó 2 palabras griegas clave, que fueron una salvación. Usía es la esencia, lo que tienen en común la naturaleza divina. Y hipóstasis es la persona, lo que los hace distintos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es como decir, un solo qué, 3 quiénes.
¡Brillante! Con esta distinción protegió el misterio, evitando que se simplificara demasiado. Pero claro, apenas había vencido a un dragón y ya aparecía otro. Esta nueva herejía, el apolinarismo, era más sutil. Decía algo así como, sí, Jesús tenía un cuerpo humano, pero su mente, su alma, eso fue reemplazado por el Verbo divino. ¿Se dan cuenta del problema? La respuesta de Gregorio fue esta frase, y es una de las más potentes de toda la teología. Lo que no es asumido, no es sanado. ¿Qué quiere decir? Es simple pero profundo. Para que nuestra humanidad fuera salvada por completo, Cristo tenía que tomar una naturaleza humana completa, con cuerpo, mente y alma. Porque si dejaba algo afuera, esa parte no se sanaba. La salvación tenía que ser total o no era. Y así, después de ganar las batallas de las ideas, a Gregorio le quedaba una última prueba, quizás la más difícil, una que no tenía que ver con su intelecto, sino con su corazón, con su carácter. Llegamos al 381, y Gregorio, contra todo pronóstico, había triunfado. La fe correcta, la fe ortodoxa, estaba de vuelta en Constantinopla. Y él, el monje que solo quería escapar, de repente estaba en la cima. Lo nombran patriarca de la capital, y encima presidente del concilio que iba a definir la fe para los siglos venideros. El poder absoluto. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Su nombramiento desató una tormenta de celos y peleas políticas. La misma unidad que él había reconstruido con tanto esfuerzo, ahora corría peligro de nuevo. Y esta vez el enemigo no era una herejía, era algo peor, la ambición de los propios hombres de iglesia. Y es aquí, en la cúspide del poder, que Gregorio hace algo que dejó a todos con la boca abierta. En lugar de aferrarse a su puesto, de pelear por lo que era suyo, renunció. Y dijo estas palabras, imaginen la escena. Déjenme ser como Jonás, arrójenme al mar. Yo seré la víctima para que haya paz en la iglesia. Prefirió la unidad antes que su propio cargo. Impresionante. Y así fue como Gregorio por fin consiguió lo que siempre quiso. Una vida de silencio, de oración. Pero ojo, que no se quedó de brazos cruzados. En ese retiro fue súper productivo. Nos dejó un tesoro. Cientos de poemas, cartas, discursos. Sus oraciones teológicas son fundamentales hasta el día de hoy. Murió en el 390, dejando un legado gigantesco. Uno que no se forjó en el poder, sino en la paz. Al final, la vida de Gregorio nos deja con esta pregunta resonando. En un conflicto, ¿qué es más heroico? ¿Aferrarse al poder para defender la verdad o sacrificar ese poder para conseguir la paz? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil y que sigue siendo tan, pero tan relevante hoy como lo fue hace más de 1600 años. Para pensarlo, ¿no?